Cada película usa este arquetipo de una manera diferente y eso es lo que las hace interesantes. En Hombre en Llamas, el personaje de John Creasy, interpretado por Denzel Washington, es un hombre destruido espiritualmente. Alcohol, desesperanza, culpa. Pita, la niña, hace algo muy simple. Cree en él. Antes de que él mismo lo haga, ella decidió que iban a ser amigos. Y eso lo cambia todo porque Creasy deja de ser un hombre muerto por dentro. Se convierte en una figura paternal. Cuando ella es secuestrada, su violencia ya no es nihilista, es amor. El arco psicológico es claro. Hombre roto, padre vengador. En el profesional, León, interpretado por Jean Reno, la dinámica es un poco diferente. León no está roto, está emocionalmente detenido. Es casi un niño en el cuerpo de un adulto. Soy Vivian y esto es Cosecha Salvaje, un espacio para escuchar el mundo con atención, para viajar sin mapas rígidos y encontrar significado en lo cotidiano. Gracias por estar aquí, que comience la cosecha. Hay algo que siempre me ha intrigado profundamente. No es la violencia, no son las peleas, no es la adrenalina. Es otra cosa, es la capacidad de pensar con claridad cuando todo alrededor es caos. Esa habilidad rara que algunas personas parecen tener. Cuando una situación se vuelve peligrosa, cuando alguien más entra en pánico, cuando todo se acelera, cuando el cuerpo entra en alarma y sin embargo hay alguien que en la habitación no pierde la cabeza. Esa persona que observa, calcula, evalúa, decide y, actúa. Siempre me ha parecido casi sobrenatural, porque la mayoría de nosotros, si somos honestos, no sabemos realmente cómo reaccionaríamos ante una situación de vida o muerte. No lo sabemos. Podemos imaginarlo, podemos fantasear con ello, meterle lógica, decir yo haría esto, yo haría aquello, pero la realidad es que no lo sabemos. Hay un concepto muy interesante en psicología que se llama respuesta de estrés agudo y normalmente habla de 3 respuestas básicas, las 3 Fs. Fight, flight, freeze. Pelear, huir, congelarse. Pero en los últimos años los investigadores han agregado otras 2, complacer y cuidar y entablar amistad. Es decir, personas que intentan apaciguar la amenaza o crear conexión para sobrevivir. Pero aquí está lo interesante. Las fuerzas especiales, los pilotos de combate, los bomberos de rescate, los médicos de trauma tienen algo más, algo que podríamos llamar claridad bajo presión. No es que no sientan miedo, lo sienten, pero el miedo no toma el control del sistema operativo. Y cada vez que veo una película de Jason Statham me pasa algo curioso. No es que crea que las escenas de acción son realistas, yo sé que no lo son, pero hay algo en la personalidad de sus personajes que siempre llama la atención. Este tipo de hombre que no entra en pánico, que siempre parece tener un plan, que mide la situación antes de moverse, no es el héroe impulsivo, no es el tipo que grita, no es el que se lanza sin pensar, es lo contrario, observa, calcula, y entonces actúa. Y eso me hace preguntarme algo que creo que muchas personas se han preguntado alguna vez. ¿Esa capacidad se aprende? ¿O simplemente hay que nacer con ella? Hay personas que la tienen. Porque si somos honestos, la mayoría de nosotros no vivimos en situaciones extremas. No entrenamos para ellas, no estamos expuestos a este tipo de presión. Sin embargo, Hollywood ha construido toda una mitología alrededor de un personaje muy específico, el guerrero herido, el hombre que ha visto demasiado, que ya no pertenece al mundo normal y que vive aislado. Hasta que algo ocurre, algo que lo obliga a volver. Y curiosamente casi siempre es lo mismo, una criatura vulnerable, un niño, una niña, un animal, y de repente el hombre que quería desaparecer se convierte en protector, porque hay algo profundamente humano en esa dinámica, algo que toca una fibra muy antigua de nuestra psicología. Y la nueva película de Jason Statham, Shelter, gira exactamente alrededor de eso. Pero antes de hablar de la película, quiero hablar de algo más interesante. Quiero hablar de por qué nos fascinan tanto esos personajes y qué dice eso sobre nosotros. Siempre, personalmente, he admirado la manera en que un oficial de fuerzas especiales actúa en situaciones de alto riesgo. Y sé que suena un poco extraño decirlo así, porque hoy en día la conversación sobre militares y fuerzas especiales suele ser un poco más compleja. Y con razón, las guerras modernas son moralmente complicadas, las instituciones también. Pero hay algo que a nivel humano sigue siendo impresionante, la capacidad de mantener la cabeza fría cuando todo está en juego. Ahora, también sé que hay excepciones,
personas que simplemente no pueden con la presión, que colapsan, que cometen errores, que ponen su vida y la de los demás en peligro. Y eso también es profundamente humano. Pero cuando ves a alguien que sí puede hacerlo, hay algo casi hipnótico en observarlo, como si el tiempo se moviera diferente para esa persona, como si mientras todos corren esa persona caminara, observando, midiendo, decidiendo. Y cada vez que veo una película de este hombre, Jason Statham, siento un poco esa sensación, no porque crea que el cine refleja la realidad, no, sino porque sus personajes suelen tener esa cualidad. No importa la historia, el contexto o el enemigo, la personalidad es casi siempre la misma. Un hombre extraordinariamente preparado, un hombre que sabe cómo actuar frente al peligro, incluso cuando sabe que su vida está en juego. Y eso me hace pensar en algo que siempre me ha intrigado, el poder de pensar cuando corremos peligro. No reaccionar, pensar, porque el miedo cambia el cerebro. Esto no es una metáfora, es biología. Cuando percibimos una amenaza, el cerebro activa una estructura llamada amígdala. La amígdala es básicamente un detector de peligro, quien lo hubiera sabido. Y cuando se activa, libera una cascada de hormonas, adrenalina, cortisol, noradrenalina, y el cuerpo entra en modo supervivencia. El problema es que ese modo no está diseñado para pensar estratégicamente, está diseñado para reaccionar rápido. El neurocientífico Joseph Ledoux demostró que la señal de peligro puede viajar desde los sentidos hasta la amígdala antes de llegar a la corteza prefrontal, que es la parte racional del cerebro. Es decir, a veces reaccionamos antes de pensar. Literalmente. Por eso es tan difícil mantener la calma en una crisis. La biología no está diseñada para eso. Y sin embargo, hay personas que parecen hacerlo. Pilotos de combate, cirujanos de trauma, rescatistas, operadores especiales. Y entonces surge la pregunta, ¿eso es talento, entrenamiento, personalidad o una combinación extraña entre todas? Yo no lo sé, y para ser honesta tampoco sé si yo tengo esa capacidad, porque nunca realmente he estado en una situación real de vida o muerte. Nunca he tenido que decidir algo en cuestión de segundos que determine si alguien vive o muere. Y tampoco soy fan de las peleas. Las peleas me parecen un poco absurdas, en serio. Siempre me han parecido muy absurdas. Esa idea de dos personas intentando demostrar algo a través de la violencia física me parece profundamente primitivo y doloroso. Sinceramente, antes de pelear yo pienso primero en lo que me va a doler a mí y se me pasan las ganas. Así que prefiero escoger mis batallas. Y estoy perfectamente bien con perder guerras que no valen la pena pelear. Eso también es una forma de inteligencia. Tal vez no tan cinematográfica, pero definitivamente más práctica. Y sin embargo, me fascina observar a estos personajes, a estos hombres que parecen diseñados para el caos, porque representan algo muy específico, una fantasía humana muy antigua, el protector, el guardián, el guerrero que aparece cuando el mundo está en peligro. Y en Shelter, ese arquetipo aparece otra vez, pero con un giro interesante. El guerrero no quiere ser encontrado. Hay un personaje que aparece una y otra vez en el cine y no me refiero al héroe, el héroe clásico tipo Superman, que ese es otro arquetipo, sino el héroe que quiere salvar el mundo, el héroe que busca la aventura, que quiere probarse a sí mismo. Pero el personaje del que estamos hablando hoy es casi lo opuesto. Este personaje no quiere ser encontrado, no quiere salvar a nadie, no quiere volver, está escondido. Literalmente, en una isla, en un pueblo pequeño, en un bar perdido, conduciendo taxis nocturnos en una ciudad enorme. Y casi siempre hay una razón. Ese personaje es lo que podríamos llamar el guerrero exiliado. Y el protagonista de Shelter, Michael Mason, encaja perfectamente en ese molde. En la historia, Mason es un antiguo asesino gubernamental, un hombre entrenado para operaciones que probablemente nadie reconoce oficialmente, que no aparecen en conferencias de prensa y que no reciben medallas públicas. Y como ocurre muchas veces con ese tipo de personajes, el pasado no desaparece. Mason se ha escondido en una isla remota frente a la costa de Escocia. Es un lugar frío, aislado, lejos del ruido humano, hasta que ocurre algo. Siempre ocurre algo. Una tormenta, un accidente, una persona vulnerable y en este caso una niña, como ya lo habíamos hablado. Y en un solo acto todo cambia porque Mason la rescata. La niña, durante la tormenta las olas vuelcan el barco en el que ella iba y queda enredada en una net, está hundiéndose y se está ahogando y él hace lo que sabe hacer mejor, la rescata. Y ese acto simple revela su ubicación. Ahora, las personas que lo buscan saben dónde está y de repente la isla se convierte en un campo de batalla. Pero lo interesante no es la persecución, eso es cine de acción. Lo interesante es la psicología del hombre que decidió desaparecer
porque desaparecer no es una decisión trivial, no es solo cambiar de casa, cerrar las redes sociales, mudarse. Desaparecer implica algo más profundo, implica una conclusión interna. No pertenezco al mundo normal. Y cuando alguien llega a esa conclusión, normalmente hay una historia detrás. El concepto de exilio voluntario aparece repetidamente en estudios sobre veteranos de guerra. Investigadores del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos han documentado que muchos excombatientes prefieren entornos rurales o aislados después de regresar de los conflictos. No es necesariamente por misantropía, sino por regulación sensorial. Las ciudades generan demasiados estímulos, demasiado ruido, demasiadas señales impredecibles. El aislamiento reduce esa sobrecarga, es decir, a veces la soledad no es rechazo. Es autoprotección neurológica y se puede entender. Una persona, por ejemplo, que trabaja en servicio al cliente, el aislamiento después del trabajo o en los descansos es una manera de regulación, de recarga. No es lo mismo como tal, son situaciones completamente diferentes, pero a lo que voy es a la saturación del sistema nervioso. Como un estímulo, por más pequeño, se convierte en algo terrible de soportar. Ahora vamos a hablar de algo importante, porque cuando vemos un personaje como el de Michael Mason viviendo solo en una isla, Hollywood nos dice una cosa evidente, pero la psicología dice otra. Hollywood dice está escondido de sus enemigos, pero muchas veces las personas que se aíslan así no están huyendo de enemigos externos, están huyendo de algo mucho más difícil, de recuerdos, de culpa, de conflictos morales. Existe un término relativamente reciente en psicología que describe este fenómeno, lesión moral. El término fue desarrollado por el psiquiatra Jonathan Shay, quien trabajó extensamente con veteranos de Vietnam, y su investigación reveló algo muy interesante. Muchos soldados no estaban traumatizados solo por el peligro o la violencia, estaban traumatizados por algo mucho más profundo, por acciones que sentían que violaban su propio sistema moral o por situaciones en las que sintieron que participaron en algo injusto o por órdenes que siguieron aunque sabían que estaban mal. La lesión moral no es exactamente lo mismo que el trauma de estrés postraumático. El PTSD está más relacionado con el miedo extremo y amenaza a la vida. La lesión moral está relacionada con vergüenza, culpa y pérdida de identidad moral. Cuando eso ocurre, muchas personas llegan a una conclusión devastadora: soy peligroso para otros. Y cuando alguien cree eso, la solución lógica parece ser el exilio. No acercarse demasiado a nadie, no crear vínculos, no permitir que nadie dependa de ti. Por eso muchos personajes como Mason viven solos, no porque odien a las personas, sino porque creen que las personas estarían mejor sin ellos. Es una forma de sacrificio, pero también es una forma de prisión. Investigaciones del psicólogo Brett Lee muestran que la lesión moral puede llevar a aislamiento social, pérdida de propósito, autoexilio emocional, conductas de autopunición. Es decir, muchas personas no buscan castigo externo, se lo imponen ellas mismas. Eso es exactamente lo que vemos en este tipo de personajes, el guerrero que se condena a vivir lejos del mundo. Hay una razón por la que Hollywood vuelve constantemente a esa historia. No es casualidad, porque el arquetipo del guerrero protector es mucho más antiguo que el cine, mucho más antiguo que la literatura moderna. De hecho, aparece en mitologías antiguas. En la mitología griega tenemos a Aquiles, por ejemplo, un guerrero casi invencible, pero profundamente herido emocionalmente. En la literatura japonesa tenemos al Ronin, el samurái sin maestro, un guerrero que vaga sin pertenecer a ningún lugar. En la narrativa occidental moderna aparece el cowboy solitario, el llanero que llega al pueblo, resuelve el problema y así mismo se marcha. El patrón siempre es el mismo, un hombre que domina la violencia, pero que no pertenece al mundo normal. Y entonces aparece alguien vulnerable, un niño, una familia, una comunidad, un animal, y ese hombre usa su capacidad para proteger en lugar de destruir. Eso es lo que hace que estas historias funcionen. No es la violencia, es la rendición moral. El antropólogo Joseph Campbell describió cómo muchas culturas comparten arquetipos narrativos similares. En su obra The Hero with a Thousand Faces argumenta que estos patrones aparecen porque reflejan estructuras psicológicas universales, es decir, las historias que sobreviven durante siglos suelen contar conflictos humanos profundos, y uno de esos conflictos es este: ¿puede alguien que ha hecho daño volver a hacer el bien? Ahora, vamos a decir algo impopular, no me cancelen. La mayoría de los héroes de acción del cine serían absolutamente imposibles en la vida real. No porque no existan personas valientes, claro que existen,
pero el cine simplifica algo que en la realidad es mucho más complejo. Las situaciones de violencia real son caóticas, impredecibles, desordenadas, nada se mueve tan limpio como las coreografías de acción. Pero curiosamente, eso no significa que estas películas sean irrelevantes. A veces hacen algo muy interesante. Exageran un rasgo humano real, en este caso la capacidad de actuar cuando otros no pueden. Y eso nos lleva a algo fascinante, porque la psicología moderna ha estudiado precisamente eso, personas que mantienen la calma bajo presión externa, y los resultados son muy interesantes. Investigaciones del psicólogo Gary Klein sobre toma de decisiones en bomberos y militares muestran que expertos en situaciones críticas no siempre analizan múltiples opciones, muchas veces utilizan algo llamado reconocimiento de patrones. Es decir, ven una situación y su cerebro inmediatamente reconoce una estructura familiar y actúan. No es magia, es experiencia acumulada. Hay algo interesante cuando observas a personajes como Michael Mason en Shelter. No es su habilidad para pelear, aunque es maravillosa. No es su precisión, no es su capacidad para sobrevivir, es su relación con el mundo. Porque si lo miras bien, Mason no vive escondido por miedo, vive escondido por convicción. Eso cambia completamente la historia. El miedo te hace huir, la convicción te hace elegir el exilio. Hay personas que desaparecen porque alguien las persigue, pero también existen personas que desaparecen porque han tomado una decisión interna. No quiero volver a ser quien era. Deciden enterrar a su viejo yo. Y eso es lo que parece haber ocurrido con Mason, un hombre entrenado para matar, un hombre que probablemente pasó años operando dentro de estructuras donde la violencia era parte del trabajo, un hombre que aprendió algo muy específico, cómo sobrevivir cuando todo se rompe. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir, y ahí es donde empieza el problema. Porque muchas personas que han pasado por contextos extremos desarrollan algo curioso. No pierden la capacidad de actuar, no pierden la disciplina, no pierden el control. Lo que pierden es el sentido de pertenencia. Y sin pertenencia, la vida normal empieza a sentirse extraña. Investigaciones sobre reintegración de veteranos realizadas por la RAND Corporation encontraron que uno de los desafíos más grandes después de experiencias de combate no es el trauma directo, es la desconexión con la vida cotidiana. Muchos veteranos describen el regreso a la vida civil como surrealista. Supermercados, tráfico, conversaciones triviales. Todo parece extraño después de haber vivido situaciones donde la vida humana estaba constantemente en juego. No es que quieran violencia, es que el contraste es un poco brutal. Hay otra cosa interesante en los personajes interpretados por Jason Statham, a lo que muchos críticos dicen que siempre interpreta el mismo personaje, y yo opino igual, pero eso no es completamente cierto. Lo que interpreta es el mismo tipo psicológico, un hombre con alto control cognitivo. Eso significa varias cosas. Primero, baja impulsividad. Mason no reacciona emocionalmente. Él observa, analiza y luego actúa. Segundo, regulación emocional elevada. No significa que no sienta miedo. Significa que el miedo no toma el volante. Y tercero, pensamiento táctico constante. Las personas entrenadas para operaciones de alto riesgo desarrollan algo que podríamos llamar como mentalidad de escenarios. Siempre están evaluando salidas, amenazas, puntos de ventaja, movimientos posibles. Es casi como si el cerebro estuviera jugando ajedrez todo el tiempo, incluso cuando no hay tablero. Estudios del psicólogo Carl Weick sobre manejo de crisis muestran que las personas que responden mejor en situaciones extremas suelen compartir una característica: capacidad de crear sentido en tiempo real, el famoso sense making. No reaccionan al caos, intentan entenderlo rápidamente. Esto es exactamente lo que vemos en personajes como Mason. No se mueven por impulso, se mueven por interpretación rápida del entorno. Ahora llegamos al punto donde la historia realmente empieza, porque todo sistema psicológico tiene reglas internas, y Mason parece vivir bajo algunas muy claras. Regla 1. Mantente invisible. Regla 2. No te vincules emocionalmente. Y regla 3. No vuelvas al mundo que dejaste atrás. Estas reglas funcionan perfectamente hasta que algo ocurre, en este caso la aparición de la niña. Y aquí ocurre algo fascinante, porque normalmente el trauma se activa por amenazas, explosiones, violencia, peligro, pero en este caso ocurre lo contrario. Lo que se activa en Mason es el instinto protector, no miedo, protección. Y ese instinto rompe completamente su sistema de reglas, porque ahora tiene dos fuerzas internas en conflicto. Su estrategia de supervivencia, el que él dice que se mantenga invisible, que no se involucre, que no regrese, y el instinto moral, el que dice que la debe proteger, ayudarla,
no abandonarla. Y cuando esas dos cosas chocan, empieza la historia. El psicólogo evolutivo David Buss ha documentado que los humanos poseen respuestas muy fuertes hacia la vulnerabilidad infantil, incluso en contextos culturales muy diferentes. Las personas muestran activación emocional intensa cuando un niño está en peligro. Esto sugiere que el impulso protector hacia menores tiene raíces evolutivas profundas. En otras palabras, nuestro cerebro está cableado para reaccionar cuando un niño necesita ayuda. Aquí aparece algo que el cine ha usado muchísimas veces y no es casualidad. La historia del guerrero redimido por un niño lo vemos en películas como Hombre en Llamas, El Profesional, llamada también El Perfecto Asesino, y también en Logan. Pero cada película usa este arquetipo de una manera diferente y eso es lo que las hace interesantes. En Hombre en Llamas, el personaje de John Creasy, interpretado por Denzel Washington, es un hombre destruido espiritualmente. Alcohol, desesperanza, culpa. Pita, la niña, hace algo muy simple. Cree en él. Antes de que él mismo lo haga, ella decidió que iban a ser amigos. Y eso lo cambia todo porque Chrissy deja de ser un hombre muerto por dentro. Se convierte en una figura paternal. Cuando ella es secuestrada, su violencia ya no es nihilista, es amor. El arco psicológico es claro. Hombre roto, padre vengador. En El Profesional, León, interpretado por Jean Reno, la dinámica es un poco diferente. León no está roto, está emocionalmente detenido. Es casi un niño en el cuerpo de un adulto. Matilda, interpretada por Natalie Portman, es lo contrario, es una niña obligada a madurar demasiado rápido. Ambos se equilibran. Ella le enseña emociones y él le ofrece protección. Es un crecimiento mutuo. En Shelter el vínculo es un poco más frío, más silencioso, más estoico. Mason no se abre emocionalmente del todo, no se convierte en una figura paternal explícita. Lo que ocurre es algo distinto. La niña le recuerda quién solía ser y quién todavía puede ser. No lo salva emocionalmente, pero le devuelve algo fundamental: propósito. Si lo piensas bien, estos personajes dicen algo muy interesante sobre nosotros, porque en el fondo estas historias plantean una pregunta muy humana. ¿Puede alguien que ha hecho cosas oscuras seguir siendo una buena persona? No es una pregunta trivial. Todos tenemos versiones pequeñas de ese conflicto. Errores, momentos de los que no estamos orgullosos, decisiones que cambiaríamos si tuviéramos la oportunidad. Y ver un personaje que encuentra redención nos da esperanza. La esperanza de que nuestras propias historias también puedan cambiar. Hay una pregunta interesante que la película deja abierta. Y curiosamente no tiene que ver con la acción, tiene que ver con la identidad. Porque cuando vemos a Mason viviendo solo en una isla, la explicación superficial es muy fácil. Está escondido de sus enemigos, punto. Pero si miramos la historia con más cuidado, aparece otra posibilidad. Tal vez Mason no está escondido de sus enemigos, tal vez está escondido de sí mismo. Porque cuando alguien ha pasado muchos años operando dentro de sistemas violentos, ocurre algo extraño. La violencia deja de ser solo una herramienta y empieza a convertirse en parte de la identidad. Ahí es donde aparece un conflicto muy difícil. ¿Quién eres cuando la guerra termina? ¿Sigues siendo el mismo hombre o te conviertes en algo que ya no encaja en el mundo normal? Muchos personajes como Mason parecen vivir con una creencia muy específica, una creencia silenciosa: soy peligroso para otros. Y cuando alguien cree eso, la solución más lógica parece ser la distancia, no acercarse demasiado. No crear vínculos, no permitir que nadie dependa de ti. Es una forma de protección, pero también es una forma de condena, porque la soledad puede parecer segura, pero también puede convertirse en prisión. El psicólogo Baumeister ha investigado extensamente el papel de la culpa en la identidad moral. Sus estudios muestran que la culpa puede tener dos efectos muy distintos. Puede llevar a la reparación moral o pueden llevar al autoexilio. Es decir, algunas personas usan la culpa para cambiar su comportamiento, otras la usan para concluir que ya no merecen pertenecer. Y cuando eso ocurre, la persona empieza a desaparecer del mundo. Hay otra razón por la que estas historias funcionan tan bien y tiene que ver con algo muy humano. A todos nos gusta pensar que si llegado el momento alguien aparecerá, alguien capaz, alguien fuerte, alguien que sabe qué hacer cuando todo se rompe. Es una fantasía muy antigua, lo decía antes: el protector, el guardián, el guerrero que aparece cuando el mundo se vuelve peligroso. Y curiosamente, ese guerrero casi nunca es perfecto. En las buenas historias, el protector suele ser alguien
totalmente roto, alguien que ha visto demasiado, alguien que ya no cree completamente en el mundo, porque eso hace que la protección tenga más peso. No es un héroe idealista, es alguien que conoce la oscuridad y aún así decide proteger. Y tal vez ahí está la verdadera razón por la que estas historias nos conmueven. No es la violencia, no es la acción, es la decisión moral. Si miramos la historia completamente de Shelter, ocurre algo interesante. Mason empieza como un hombre que ya tomó una decisión: desaparecer. Punto. No salvar a nadie, no proteger a nadie, no involucrarse con nadie. Pero la vida tiene una forma curiosa de interrumpir nuestros planes. Una tormenta, la niña, un momento de decisión. Y de repente todo cambia, porque el instinto protector aparece antes de que la mente tenga tiempo de calcular. Mason no salva a la niña porque sea estratégico, la salva porque no puede hacer otra cosa. Y ese momento revela algo fundamental: la persona que él cree haber dejado atrás aún está ahí. El guerrero no desapareció, solo estaba dormido. Hay algo curioso sobre los personajes que viven en exilio. Siempre creemos que están esperando algo: un enemigo, una misión, un llamado, pero tal vez no. Tal vez están esperando algo mucho más simple, una razón para volver. Y de repente, el hombre que había decidido desaparecer recuerda algo importante: que la violencia no define quién es, que el pasado no tiene la última palabra, que incluso alguien que ha vivido en la oscuridad puede elegir algo distinto: proteger. Y tal vez esa es la razón por la que estas historias siguen funcionando, porque todos nosotros de una manera u otra hemos tenido momentos en los que sentimos que no pertenecemos completamente al mundo, momentos en los que pensamos que sería más fácil retirarnos, desaparecer un poco. Pero la vida rara vez nos deja hacerlo por completo. Siempre aparece algo, una persona, una situación, una responsabilidad, algo que nos recuerda que todavía estamos aquí y que todavía tenemos la capacidad de elegir, incluso si la elección es pequeña, si nadie la ve o si ocurre en silencio: proteger algo que importa. Tal vez eso es todo, y tal vez eso es suficiente. Hasta el próximo capítulo. Gracias por escuchar. Si quieres acceder al episodio completo y al material extra, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon. Sigue Cosecha Salvaje.